Dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es, en forma simbólica, un regresar al vientre de la madre. De otro modo me hubieras tú buscado, de otro modo habría yo querido recibirte, en la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas, en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora solo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpes hilos, por donde regresaste hacia esa nada, de donde alguna vez viniste a darme luz, temblor, sentido. Yo como lector y como oyente del poema, tengo, no sé por qué, la seguridad más absoluta que usted ha hecho algo hermoso de un hecho trágico. Y el haber logrado esa hermosura de un hecho trágico de una manera impensada es un homenaje a Daniel, al hijo que no está. No, no me lo propuse así nunca, No, por supuesto. ni en el libro ese de lo que no tiene nombre, ni en los poemas, pero evidentemente darle un lugar en la poesía, ¿cierto? Hablar, hablar con amor también de ese dolor que él tenía, ¿sí? Y que lo obligó pues a eso, a arrojarse al vacío. Sí, de alguna manera, y me lo han dicho y lo he agradecido mucho porque yo nunca había pensado en eso, que Daniel es ahora un personaje de la literatura colombiana. Así es. Sí, y de alguna manera también un representante de todos los que han sufrido tanto y han tenido que tomar alternativas tan duras como salir de la vida voluntariamente, ¿no? Y aquí en este poema, pues en los poemas estas cosas aparecen de manera muy intuitiva, digámoslo, de manera un poco el pensamiento simbólico, no es una estructuración puramente racional la que se hace. Y me he dado cuenta que muchas veces la imagen que uso es la imagen del vientre materno, donde él estuvo protegido, ¿no es cierto? Una vez salió a la luz, ¿no? Estaba expuesto al dolor del que estábamos hablando antes, ¿no? Y, en realidad ese poema nace de una cosa que me dijo el psiquiatra de Daniel, ¿no? Después de que murió, que yo fui allá, un psicoanalista, que están llenos también de aproximaciones metafóricas, me dijo que el salto hacia el vacío era un salto hacia el vientre de la madre. Yo creo que esas son lucubraciones freudianas, ¿no? Yo no creo que eso sea literal, pero a mí me sirvió esa metáfora para hablar de ese dolor terrible, es decir, de imaginarme eso literalmente, como querer volver al vientre de la madre en una huida, ¿no? Es como querer salir otra vez del mundo, ¿no? Y por eso usé, digamos, la imagen de la maternidad y de la imposibilidad de volver a coger el hijo que sufre allá en esa entraña que lo protegería. Y a propósito de esto, ¿han acudido muchas mujeres, muchas madres que han perdido a sus hijos a usted? Sí, mucho. Ya no tanto, afortunadamente, porque fue una avalancha de dolor muy grande que casi me enfermó, digamos, de oír el dolor de los otros, pero yo me abría a eso porque era una vía de conocimiento, una vía de conocimiento y también de solidaridad, y de que ellas necesitaban oír una voz que creían autorizada, no es que yo sea más autorizada que ellas, ¿sí? Pero sí era, digamos, había empatía en mi aproximación, y eso era lo que ellas necesitaban, empatía, para un fenómeno que es muy difícil de entender, ¿no? Que es el de la aceptación del suicidio en una sociedad que ha callado el suicidio
y lo ha estigmatizado, ¿no? Pero por otro lado, el tiempo va cambiando, ¿verdad?, las características del dolor. El dolor no Mm, termina, pero cambia. mm. ¿Cómo? Yo, José, ya no puedo recordar de qué naturaleza era el dolor inmediato de la muerte. Pero en mi caso no fue un dolor, digamos que fuera como un rayo que me impidiera moverme. No, no porque yo acepté inmediatamente la decisión de Daniel y entendí que era un acto liberador y un acto de amor, porque nosotros vivíamos siempre muy preocupados por él. Y él esperó a que estuvieran sus hermanas allá en Nueva York para tirarse. El mensaje que estaba mandando es como, primero era como de alguna manera protegerse, ¿no? Aquí me van, ellas me van a rescatar este cadáver, pienso yo, ¿no? Y de alguna manera era como, no sé, decirnos gracias por el cuidado. Gracias por el cuidado. Yo pienso que él, también leí que uno, dice Jean Amery, un escritor que después se suicidó, que sufrió en los campos de concentración, hizo un intento y falló. Y él dice que la persona que se va a suicidar no puede pensar en el momento del suicidio en el amor de los que quiere, porque eso le impediría hacer el acto. Tiene que olvidarse, ¿no? Y bueno, sí, el que está vivo no puede imaginarse el dolor que le ocasiona a alguien, la magnitud del dolor. O yo creo que no le conviene tampoco. Porque yo creo que un hijo que ama a su madre, sí en algún momento se le pasará por la cabeza que debe ser muy duro hacerle eso a una madre, ¿no? Sí, la poesía está muy consciente de la dificultad de llegar al fondo de las cosas. Y yo creo que parte de ahí, de una especie de conciencia de la posibilidad del fracaso, lo cual no quiere decir que no lo intente. Lo que es muy hermoso de la poesía es que lo intenta desde un lugar muy particular, que es forzando el lenguaje a decir cosas que habitualmente no puede decir, ¿sí? Entonces es como poner la palabra a trabajar en un estado límite, ¿sí? Donde, donde, donde lo racional está subordinado a otra cosa, que es a un pensamiento analógico, a un pensamiento metafórico, ¿no? Y lo que descubrimos los seres humanos, yo creo que hace siglos, es eso, que a veces ese tipo de pensamiento, o casi siempre, puede decir más y de manera más sintética que lenguajes racionales muy estructurados. Porque además la poesía va, primero que todo, creo que a las emociones. La palabra de la poesía tiene un poder emocional gigante, por eso la gente ama la poesía, los que la aman. Y por eso hay gente que no puede llegar a la poesía, porque no tiene no tiene la posibilidad de contactar con ese tipo de lenguaje. No está preparado, digamos, como para ese tipo de lenguaje. La sensibilidad la tiene en otro lugar, no lo han adiestrado, porque yo creo que uno se adiestra para comprender esto que es como otro idioma, ¿no? Que es el idioma de la poesía.